Bueno, la cebolla larga o cebolla junca pues se da más que todo en climas fríos o templados, de 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 12 grados centígrados a 20 grados centígrados, en donde no predomine la neblina, pues este factor climático hace que nuestro cultivo se pueda dañar, deteriorar o retrasar. La cebolla puede propagarse por medio de semilla sexual o por medio de hijuelos, de forma directa en el cultivo o también por medio de semilleros. La distancia de siembra es de 50 a 80 centímetros entre surcos y de 30 a 40 centímetros entre plantas. La propagación asexual se hace por medio de hijuelos, los cuales se ponen en el sitio de 2 a 3, gruesos y bien formados. En la propagación sexual se hace por medio de un semillero, el cual se trasplanta al terreno a los 40 días. La cebolla de rama se puede cosechar, bien sea arrancando todas las plantas del cultivo o usando el método de cijado, que consiste en arrancar algunas cebollas y dejar otras para que continúe la cosecha. El primer corte se puede hacer de los 4 a los 6 meses y los siguientes se pueden hacer de los 3 a los 4 meses. Las raíces se producen en base del tallo, son fasciculadas y poco abundantes. Verticalmente miden de 30 a 45 centímetros y horizontalmente unos 30 centímetros. Tiene una base larga y carnosa que se une estrechamente con la base de las demás hojas, formando un pseudotallo. Las hojas son tubulares de 25 a 35 centímetros de largo y de 5 a 7 milímetros de diámetro. Es una enfermedad de amplia distribución en el mundo, y el agente causal es el hongo peronospora destructor. Afecta a las plantas en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Las condiciones climáticas y meteorológicas determinan la incidencia y severidad del ataque, siendo favorecido por cambios bruscos de temperatura, alta humedad relativa y rocíos frecuentes. Cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de la enfermedad, aparece sobre las hojas una cubierta grisácea que luego se vuelve oscura. Si las condiciones ambientales cambian, la hoja se dobla por el punto infectado y se seca desde allí hasta el ápice. La enfermedad se caracteriza por lesiones elípticas grandes a lo largo de la hoja. Su tamaño variable tiene de 1 a 10 centímetros de longitud. El patógeno penetra en la planta por los estomas para que las semillas del hongo germinen. La superficie de la hoja debe permanecer mojada durante 3 a 4 horas con temperaturas de 6 a 10 grados centígrados. El mildeо es una enfermedad muy severa, la cual puede causar grandes pérdidas económicas. Para el manejo de esta enfermedad se recomienda utilizar semillas sanas producidas en zonas libres de mildeо. Causada por el hongo Alternaria porri, comienza por pequeñas manchas húmedas en las hojas, las cuales adquieren mayor tamaño cuando las condiciones ambientales les son favorables. Posteriormente se necrosan y toman una coloración rojiza. A medida que estas lesiones envejecen, es posible observar la presencia de rodeados por una área amarilla. La formación de esporas es favorecida en días con altas temperaturas y periodos no continuos de humedad. Las pautas de manejo de la enfermedad están dirigidas a la eliminación total de los residuos de cada corte, evitar el exceso de humedad en el lote o los riegos demasiado frecuentes. Es producido por el hongo Heterosporium ali. Comienza con la presencia de pequeñas manchas alargadas o elípticas e irregulares, un poco hundidas de color blanco y en ocasiones gris claro en el centro. Algunas veces se aprecia una margen azulosa. Estas manchas se pueden unir y necrosar grandes áreas de la hoja, dando la apariencia de un secamiento generalizado en las puntas de las hojas.
Para el manejo de esta enfermedad se recomienda no descuidar el buen manejo del cultivo, de modo que las plantas crezcan con buena fertilidad. La enfermedad es causada por el nematodo Ditylenchus dipsaci. Constituye un problema extremadamente grave y difícil de controlar una vez que se ha establecido, y es muy importante por la contaminación que producen los suelos, cuando se aumenta progresivamente su población como consecuencia de la siembra continua de la cebolla. El nematodo ataca a la planta en cualquiera de sus estados de crecimiento y desarrollo. Cuando este ocurre muy temprano, los efectos son muy severos e importantes. Generalmente consiste en amarillento, deformación de las hojas y enanismo de la planta. Se observa además que en los tejidos de la base de las plantas se producen grietas que causan finalmente desintegración de las membranas y pérdida de raíces. El nematodo sobrevive en las plantas que se utilizan como semilla, y esta constituye un factor de contagio y diseminación del problema. La extrema humedad del suelo es igualmente fundamental para la infección y perpetuación del nematodo en el suelo. El manejo de esta plaga se hace a través del uso de semilla libre de nematodo, evitando encharcamientos en el lote y la completa eliminación de los residuos de cosecha. Los daños que causan son similares e incluso se pueden presentar de forma simultánea. Los daños ocasionados por esta plaga se presentan principalmente en el follaje y las raíces de las plantas. Son de hábito nocturno y su presencia se nota por los caminos que dejan en las plantas o en el suelo al desplazarse. Para su manejo y control se debe tener en cuenta algunas prácticas: desterronar el suelo durante la preparación y eliminar los posibles sitios de refugio, drenar bien el lote a sembrar, planear el riego de forma eficiente sin excesos de agua, mantener el cultivo y los bordes libres de malezas y residuos vegetales. Estos insectos son una plaga que se presenta de manera ocasional y su daño se reconoce al encontrar raíces cortadas en cualquier estado de desarrollo de la planta. Esto afecta los rendimientos en la producción y llega a producir la pérdida total del cultivo cuando las poblaciones son muy elevadas. Las hembras adultas ponen los huevos dentro del suelo, muy cerca a las raíces de las plantas, en donde permanecen por un periodo de incubación de un mes, dando origen a la larva o chisa, que se alimenta de las raíces y la cual alcanza su estado adulto 8 meses después. Por su parte, el manejo y control se realiza partiendo de una arada profunda para exponer las larvas a las condiciones ambientales o a los depredadores, o para recolectar. Los adultos del insecto son polillas de 4,5 a 5 centímetros, con alas de color gris y manchas oscuras. Las larvas recién nacidas miden 1 milímetro y luego en su pleno desarrollo alcanzan 4 y 5 centímetros de largo y se toman de color café o negro grisáceo oscuro. Los daños causados por esta plaga consisten en consumir las raíces, cortar el cuello de las plantas más jóvenes y consumir las hojas tiernas, especialmente de las plantas más grandes, llegando a producir su muerte parcial o total. Dicha plaga es de hábito nocturno y permanece enterrada en el suelo durante el día alrededor de la planta atacada. Para su manejo y control se recomienda poner en práctica diferentes medidas como exponer las larvas y pupas a las condiciones ambientales durante la preparación del suelo. El ciclo de vida de estos insectos se da en un tiempo de 15 a 20 días que comprende los estados de huevo, ninfa y adulto de 1 milímetro de longitud, que puede vivir hasta 30 días. Este último estado es el causante del daño al cultivo, el cual consiste en manchas o estrías plateadas a lo largo de las hojas, las cuales son provocadas por el insecto al raspar con su aparato bucal la superficie para obtener los jugos que le sirven como alimento. Ante infestaciones muy altas que por lo general se presentan en temporadas secas y de alta temperatura, las hojas se observan rizadas, arrugadas y retorcidas, y su crecimiento puede llegar incluso a detenerse. Para su control y manejo es conveniente aplicar riego controlado por aspersión durante las primeras etapas vegetativas del cultivo, arrancar y quemar las plantas más afectadas, controlar las malezas hospederas, instalar trampas de color blanco o azul con pegante.